Y dice usted que están hablando y escribiendo de mí, ¿qué cosas? ¿Que soy el padre de quién? Siglo XXI, Mr. Poe. O mejor, señor Edgar Allan Poe. Hombre, es conocido como padre de las historias policíacas, pionero de la ciencia ficción, maestro del misterio y de lo macabro, poeta insignia de los Estados Unidos de América. Además, padre del oficio de escritor, es decir, el hecho de vivir económicamente de la labor de escribir, por lo menos en América. ¿Y quién está diciendo semejantes cosas, ah? Bueno, si tanto están hablando es porque de algo sirvió tanto buscar, tanto pedir, tanto miedo. ¿Qué fue lo que me pasó? No lo recuerdo. Es maravilloso todo eso que dicen de mí, señor Luis, pero ¿de qué me sirve ya? Lo que dice haber olvidado, señor Poe, es tal vez lo que le ocurrió en un bar de mala reputación en Baltimore. Bueno, nunca se supo a ciencia cierta qué le pasó. El caso es que 172 años después usted tiene ese reconocimiento. ¿Se burla usted de mí? Yo no recuerdo nada. Porque eso que dice que olvidó ocurrió en medio de una espesa niebla, señor Poe. A ver, estamos en 1845, comienzos de febrero. Acaba usted de publicar el relato en género de poesía, titulado El Cuervo, en un prestigioso periódico de Nueva York. Los lectores parecen muy entusiasmados, asombrados con ese trabajo suyo. Sí, sí. Sí recuerdo algunos murmullos, ¿sabe? Pero nadie ha tenido los verdaderos ojos para mirar lo que este poema lleva adentro, señor Luis. ¿Y qué es lo que lleva, señor Poe? Tendrías que ser Edgar Allan Poe para comprenderlo. Y en verdad eso no se lo deseo a nadie. Se refiere a su vida de sufrimiento, de pobreza, de soledad. Mire, en el prólogo de un libro titulado Edgar Allan Poe, Cuentos Completos, el autor de ese prólogo, un escritor argentino llamado Julio Cortázar, dice que usted estaba siempre perdido y agrega: el más solitario de los hombres no sabía estar solo. Yo siempre he vivido extraviado, señor Luis, cayendo más y más abajo hasta que me sobrecoge el vértigo espantoso por la idea terrible del descenso infinito, del pozo sin fondo. Usted lo ha vivido, señor Luis. El grito de adentro que no cesa. Nadie sabe lo que es el consuelo para el corazón hasta que se queda solo, señor Luis. Con eso que acaba de decir, señor Edgar Allan Poe, puede uno comprender el origen de sus historias más populares. Algunas están llenas de miedo, otras son terroríficas. Casi todas transcurren en espacios sombríos, espantosos, donde se respira muerte. Hombre, el miedo parece ser el personaje central de todo lo que ha escrito. El miedo, señor Luis, el miedo es la mayor expresión de la desesperanza. Además,
siempre ha vivido con nosotros. La soledad se vuelve más honda a causa del miedo. Mire, vivimos en un mundo que no asegura nada. Siempre el próximo paso puede ser hacia el abismo y nada ni nadie nos asegura si así será o no será. Me hace pensar en algo que un escritor austrohúngaro llamado Rainer Maria Rilke escribió en una carta. Lo que en definitiva nos protege es nuestro estar desamparados. Sí, como cuando abres la puerta y lo único que encuentras al frente son tinieblas. Nunca más. Nunca más. Me hace pensar también en un verso del gran poeta alemán Hölderlin, que murió hace poco, en 1843. Usted debe haberlo leído. El verso es una pregunta. ¿Para qué ser poeta en tiempos de penuria? El inmenso Hölderlin, señor Luis, y la atroz pregunta del pensador. Mire, él se preguntaba a sí mismo y yo le respondo que el oficio del poeta es darle sentido a la penuria humana, al sufrimiento que rodea lo humano. La penuria en su expresión más pura, la melancolía. ¿Sabe, señor Luis? El reino de lo bello es melancólico, como esas nubes grises, lúgubres, que repentinamente le prestan al paisaje más romántico y colorido un tono de inexplicable tristeza. ¿Qué es eso? Usted no está contento en el mundo en el que está, señor Poe, ¿verdad? Yo no recuerdo el rostro de mis padres, señor Luis. Aquellos que me trajeron a este mundo hace ya 36 largos años, larguísimos años. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años. Mi padre la abandonó y ella sufrió intensamente. Ambos eran actores de teatros itinerantes, vagabundos. Después tuve un padrastro al cual odié y él también me odió. Tuve que humillarme ante él, ¿sabe? Le pedía dinero prestado y siempre se negó a ayudarme. Mi madre adoptiva sentía por mí cierto cariño que era atormentado por mi padrastro. Entre adversidades y penurias, antes de los 30 ya escribía cosas que llevarían su nombre a la posteridad. Reconocimiento en cuya búsqueda usted mismo se extravió, señor Poe. Mire, señor Luis, yo creo que la escritura es un escudo que no protege de nada, pero creo firmemente que la literatura es una especie de rebelión y que la palabra en ciertos momentos puede ser un acto de destrucción. Le decía que su nombre y sus obras, señor Poe, llegan a la cumbre de la literatura universal. Y aunque el elogio de grandes autores es muy alto, otros, sobre todo de este tiempo suyo, parecen no ver mucho mérito en sus obras. Quizás por los temas de terror, de misterio, de búsquedas policíacas. Pareciera que los ven como géneros fáciles para entretener al público. Mire, señor Luis, a mí no me gusta criticar a los que me critican. Sin embargo, lo hago. Pero busco que mi crítica sea severa, valiente, justa, tanto para amigos como para enemigos. Los críticos no tienen de qué preocuparse, sobre todo si son justos. Un editor suyo dice que no hay nada de rebelde en escribir un cuento de terror. Él se burla de usted
Graham. Mire, señor Luis, estoy a punto de publicar un ensayo que titula La filosofía de la composición. En este pienso darle sentido al oficio de escribir en estas épocas tan herméticas, anquilosadas. Le digo una cosa, señor Luis. Yo no escribo ni para el presente, ni para Graham, ni para mí. Yo escribo para el futuro. Y bueno, usted no escribe solo sobre temas de terror y de misterio. En algo cuyo autor se firma como señor Molina. Un texto titulado Narrativa completa, la de Edgar Allan Poe. Dice que en muchos de sus otros textos, no tan populares, encontramos una capacidad finísima para la sátira y la crítica social, para la incisiva mirada sobre lo público y lo político. Además, si grande es su maestría para el horror o el misterio, no lo es menos para el humor. Qué conmovedoras palabras. Pero no me reivindican frente a los críticos del terror y del misterio, señor Luis. ¿Acaso es que no se dan cuenta que el miedo vive con nosotros como la sal en el mar? Y es por eso que nos doblegan, señor Luis. Por eso nos esclavizan, por la facilidad que nuestro miedo les ofrece. Hombre, usted escribe lo que escribe porque ve cosas terribles. No, señor Luis. A mí no me aterra ver cosas horribles. Me aterra más la idea de abrir la puerta y no encontrar nada. Porque caigo en cuenta con insondable asombro de que el monstruo no está detrás de la puerta, ni enfrente de ella, ni al fondo del sombrío pasillo. El monstruo soy yo. Mi imaginación proclive al terror. Mi enfermedad alucinada, señor Luis. ¿Sabe? No solo somos víctimas, somos más que eso. Somos victimarios de nuestro propio terror. Suele hablarse mucho de su adicción al alcohol, al opio, al juego. Se dice incluso que usted es uno de los grandes escapistas de este tiempo. ¿Usted qué dice? También dicen que estoy loco. Deben de tener razones para eso, señor Luis. Dicen que tengo un monstruo adentro, un monstruo. Mi imaginación. Además, los monstruos siempre están adentro, no afuera. Eso es lo más terrible. Cuando la conciencia se da cuenta de eso, señor Luis. ¿Sabe? Yo le tengo miedo a la cordura. Eso sí es oscuridad. Pero el alcohol, señor Luis. El alcohol me trae a mi paz, me trae equilibrio, me trae sosiego. Apura, apura pues, dulce nepente, y olvida al ausente Leonor. Nunca más. Pero, ¿sabe, señor Luis? Yo soy de los que creo que cuando un loco comienza a recobrar el juicio, es el momento de ponerle la camisa de fuerza. pero eso afecta a su salud, su reputación. Les da motivos a sus críticos, pierde empleos, se desordena, puede entrar en delirios. Le ha pasado muchas veces, según he oído. Bah. Oiga, ¿el alcohol y el opio alimentan su escritura? ¿Quién no se ha sorprendido más de 100 veces, señor Luis, cometiendo un acto vil o bajo simplemente por el hecho de no deber cometerlo? Sucede y se liberan los fantasmas. Maestro Edgar Allan Poe. Maestro, mire, una abogada y escritora venezolana llamada Aglaya Berluti escribe sobre usted
y sobre su obra. Y dice cosas como esta. Poe fue uno de los primeros escritores norteamericanos en decidir vivir en forma exclusiva de su oficio. Lo hizo en una época de cambios y vivió una batalla que en más de una ocasión casi lo llevó al hambre. Porque a pesar de su talento, era un hombre siempre al borde de la bancarrota, muy cerca del desastre y la mayoría de las veces a punto de caer en la desesperación. A punto de caer. Yo siempre he vivido en la desesperación, señor Luis. Como le dije, perdí el afecto de mi padre adoptivo, aunque nunca me registró legalmente. Todo porque no quise pertenecer a su negocio de tabaco. Edgar Allan Poe, un negociante. Yo solo quería escribir y él detestaba eso. Decía que era un oficio de dementes y de vagabundos. ¿Y cree de veras que podrá vivir económicamente del oficio de escribir? Bah. Nadie puede vivir de escribir a menos que lo haga gratis, siempre sufriendo. Aunque yo escribo porque esta vida, mi vida, la vida, transcurre en una suerte de péndulo al vaivén de una extraña pobreza. No me estoy quejando ante usted, señor Luis. No lo hago. Las cartas de su padre son desgarradoras. En una de ellas, de diciembre de 1831, usted le dice, por amor a Dios, no me deje perecer por una suma de dinero que usted no echará de menos. Oh, si usted supiera en este momento lo desgraciado que soy, nunca se perdonaría por rechazarme. La enfermedad y la desgracia no me han dejado una sombra de orgullo. Y esa precisamente, señor Luis, esa es mi situación ahora, más espantosa y oscura que la que según los críticos emerge de mi monstruo interior. Pero un momento, ¿usted cómo conoce esa carta? Vengo del siglo XXI, señor Poe. Usted la escribió hace 190 años. En tanto tiempo muchas cosas se desentierran y se publican y uno comprende las vidas de muchos personajes. No puede ser tanto tiempo puesto que usted está aquí ahora. ¿O acaso usted es la prueba viviente de que el tiempo no existe? Otro monstruo sacado de mi imaginación. ¿De qué habla, señor Poe? ¿Qué monstruo? ¿El tiempo? ¿Yo? ¡Ambos! Pero por Dios, ¿qué está diciendo, hombre? Me asusta. Mire, a propósito de su carta, usted en ella dice, por amor a Dios. ¿Usted practica alguna religión? ¿Cree en Dios? ¿Es católico, mormón, musulmán? Ningún hombre que haya vivido sabe lo que es el más allá, señor Luis. La religión surge de la codicia, de la mentira, del miedo, de la imaginación, pero sobre todo de la poesía. De la evasión, del miedo, de la poesía. Edgar Allan Poe, genio de la literatura de misterio. Usted nació en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809. Ha vivido en Baltimore, en Europa, y ahora está aquí en Nueva York y tiene 36 años, edad que para su tiempo parece ser mucha. En mi caso es toda una eternidad, señor Luis, una maldita eternidad. A su vida han llegado muchas mujeres, señor Poe.
Pero un día su amor fue únicamente para su prima Virginia Clem. Se casaron, ella de 13 años y usted de 27. Ahora vive con ella, la cuida y la llora porque está enferma hace 3 años. Enfermó en 1842 y no mejora, señor Luis. Su enfermedad parece más un amante. Entonces me doy cuenta que yo soy la enfermedad más terrible y más aterradora que mi propia oscuridad, señor Luis. Amigo Luis. Hombre, muchos lectores de sus obras creen ver a su madre Elizabeth o a Virginia en personajes suyos que viajan al mañana e incluso en versos de otros poetas. Esos personajes son Leonor, Annabel Lee, Ulalume, idealizaciones del amor. El amor de Virginia, quizás. Sabe, señor Luis, ya se han dejado ver esos rostros y esos nombres, pero aún no entran. Entrarán. Ellas, que son su madre Elizabeth, o son Virginia Clem, viven muriendo. Y uno lo imagina a usted corriendo, huyendo, escapando. He bebido tanto, señor Luis. Solo Dios sabe cuánto y cómo. Y ya deja de fingir, maldito. Ahí está. Arranca esos malditos tablones. No lo oyes. No lo has oído. Ahí está. Es el latido de su maldito corazón. Es el latido de su horrible corazón. Es el latido de su maldito corazón. Señor Poe.